bienvenidos, cleonautas, a esta nueva videolección en las cuales vamos a estudiar la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena, que tuvo lugar entre 1885 y 1902. Dicha regencia tiene lugar por un acontecimiento luctuoso y grave, que es la muerte del rey Alfonso XII, la prematura muerte del rey Alfonso XII. Alfonso XII muere y ni siquiera ha nacido un heredero varón. Tendríamos por delante una larga regencia y las experiencias anteriores respecto a regencias, recordemos que no habían sido positivas. Os invito a que repaséis el vídeo donde hablamos de la época de las regencias de María Cristina de Borbón, para darnos cuenta de que no habían sido experiencias muy positivas precisamente. Entonces, había miedo a que se repitiese la situación. Y para solucionar esto es para lo que aparece el genio de Cánovas, que llega con Sagasta al acuerdo que se conoce como Pacto de El Pardo. Aclarar que este pacto no es un pacto escrito, los historiadores no tenemos una fuente donde se establezcan las cláusulas y condiciones de dicho pacto, sino que denominamos Pacto del Pardo a lo que seguramente fueron las reuniones que tuvieron en estos días de muerte, velatorio y entierro de Alfonso XII, pues Cánovas y Sagasta, para definir claramente cómo iba a funcionar el sistema de la restauración. Es decir, lo que se decide en el Pacto del Pardo es aplicar lo que luego hemos explicado que es el sistema canovista, es decir, este sistema basado en un reparto del poder entre los dos grandes partidos mayoritarios, los que llamamos partidos dinásticos, a través del denominado turno pacífico, a través del denominado turnismo. Es decir, acuerdan que van a esperar pacientemente a su turno, que no van a intrigar, que no van a intentar manipular a la regente y que van a permitir así una estabilidad y una consolidación del sistema liberal en España. Pero, ¿quién es la regente? ¿Quién es la segunda esposa de Alfonso XII? Bueno, pues estamos ante María Cristina de Habsburgo-Lorena, por tanto, de la Casa de Austria, del trono austriaco. María Cristina va a tener que afrontar la regencia más larga posible, ya que al nacer varón, en el mismo momento que nace el niño ya es rey, con el nombre de Alfonso XIII, con lo cual pues, va a tener que estar los 16 años máximos que tiene una regencia por minoría, ¿vale? Porque al fin y al cabo él es rey desde los 0 años, así que hasta que no cumpla 16, María Cristina será la regente. Tenía muy buenas cualidades para ser regente. Estamos ante una reina tímida, discreta, muy consciente de sus deberes y de la importancia que tenía la institución monárquica en el mantenimiento del sistema político de la restauración. Así que estamos ante una persona que se va a tomar muy en serio su trabajo y que por tanto va a evitar los errores que había tenido la anterior regencia, la otra María Cristina, la María Cristina de Borbón, que recordemos pues había acabado metiéndose en líos políticos, había sido víctima de muchas manipulaciones y chantajes, y María Cristina de Habsburgo es todo lo contrario. Va a seguir escrupulosamente el papel que el sistema le otorga, ese sistema de arbitraje, manteniendo su neutralidad y cuidando muchísimo la imagen de la institución monárquica, a la que contribuyó a su reforzamiento con sus numerosos viajes por toda España, sus actos de caridad y una religiosidad que le permitió acercarse al pueblo. De hecho, su piedad religiosa y el hecho de que buscase siempre hacer lo correcto llevó a que algunos políticos malintencionados la acabasen motejando de Doña Virtudes. En lo que es la acción política durante su reinado, pues vemos que se respeta escrupulosamente esta alternancia entre los dos partidos, y en este caso su regencia estuvo protagonizada hasta el año 95 pues, por un periodo de gobierno liberal, otro periodo de gobierno conservador y vuelta los liberales al poder. En la primera época, del 86 al 90, esos 4 años, pues tenemos unos liberales ahora muchísimo más reforzados a partir del Pacto del Pardo, con mucho más claro lo que podían hacer. Cánovas les ha dejado claro que pueden aplicar perfectamente su programa y lo van a hacer con leyes importantísimas, como por ejemplo la ley que introduce el sufragio universal en España, otra vez en 1890.
Además, hace otra ley para ampliar el derecho de asociación y integra a la ciudadanía en la Administración de Justicia a través de la figura del jurado popular. En el año 90 toca el turno a los conservadores, que van a poner en marcha pues, medidas de economía proteccionista para proteger especialmente a la débil y joven industria española, pero que van a tener un problema muy importante, y es el enfrentamiento entre dos corrientes del partido protagonizadas por Romero Robledo, más cerrado, más conservador, y Francisco Silvela, más abierto a los cambios. Este enfrentamiento va a debilitar el gobierno y va a hacer que en el año 92 vuelvan los liberales. Van a estar hasta el 95. Esta vez no vuelve el librecambismo. Los liberales ya van a aceptar una agenda proteccionista precisamente para eso, para proteger a la débil industria española. Y el principal problema que van a tener que aceptar, que ya va a ser el problema hasta que estalle definitivamente la crisis del 98, es qué pasa en Cuba, ¿no? En los enfrentamientos entre los partidarios de la apertura y los partidarios de dejar las cosas como estaban, ¿no? Muy influenciados, como veremos, por el lobby de propietarios de plantaciones en Cuba. Y es que lo más importante que ocurre durante el periodo de la regencia de María Cristina es la más grave crisis de todo el sistema de la Restauración, la crisis del 98. La crisis derivada de la guerra de independencia cubana y sobre todo de la derrota frente a Estados Unidos en la guerra hispanoamericana del 98. Hablamos de una crisis originada por el problema de Cuba. ¿En qué consistía el problema cubano? Bien, Cuba, de todas las colonias que le quedaban a España, de los restos que nos quedaban del otrora poderosísimo y extensísimo imperio colonial español, pues a España le quedaban Cuba, Puerto Rico y Filipinas, además de algunas islas por el Pacífico que se utilizaban fundamentalmente para el comercio del Pacífico, para llegar a Asia. Bien, de todas esas, Cuba es la más importante. Cuba es una isla que está generando muchísima riqueza, fundamentalmente por la producción de productos tropicales con mano de obra esclava. Políticamente, pues estaba gobernada pues, por un capitán general que tenía mucho poder porque era la máxima autoridad, y a su vez este capitán general pues estaba muy controlado de forma informal, evidentemente, pero tenía que tener muy en cuenta a los dueños de las plantaciones, cuya riqueza y poder tenía que ser tenido muy en cuenta por el gobierno y por la administración española en Cuba. Y es que durante el siglo XIX en Cuba vamos a ver diversos grupos sociales con intereses muy distintos que van a colisionar y que van a hacer más grave el problema. Por un lado tenemos, ya hemos hablado de ellos, a estos ricos, a estos poderosos dueños de plantaciones, los que tenían estas plantaciones donde se cultivaban los productos tropicales. Evidentemente, estos necesitan que Cuba siga siendo española, porque España es su principal mercado, y necesitan que siga siendo esclavista, porque en estas plantaciones se utiliza mano de obra esclava. Como son muy ricos, este dinero les otorga mucho poder tanto en la isla como entre los políticos españoles. Después tenemos a una burguesía comercial, fundamentalmente criolla. Esta burguesía comercial pues no tenía plantaciones y por tanto pues le parece bien, por ejemplo, que la esclavitud desaparezca de una vez por todas y que desaparezcan las plantaciones como mano de obra esclava, porque sus negocios estaban en otros sitios, ¿no? El comercio en la isla, el comercio pues sobre todo con otros países como por ejemplo con Estados Unidos. Así que sus intereses estarán muy mezclados pues, con los intereses americanos en la isla que comentaremos más adelante. Decir que aunque ellos pues les parece bien que se acabe con la esclavitud, sí que es cierto que tienen miedo de que la revolución o una posible guerra de independencia pudiese provocar una rebelión de esclavos, ¿vale? Y que Cuba se convirtiese en un nuevo Haití. Recordemos que Haití a principios del siglo XIX se había conseguido independizar de Francia con una rebelión de los esclavos, y desde entonces al país no le había ido muy bien, pues por el boicot de otros países que había impedido, y los propios problemas internos de Haití pues habían impedido un desarrollo importante para la joven república haitiana. El otro grupo importante en este problema es pues, el grupo de los esclavos. Los esclavos evidentemente se van a unir a cualquier lucha que pueda ayudarles a poner fin a la esclavitud.
y aunque lo más importante para ellos es conseguir el fin de la esclavitud, pues también es importante para ellos, pues si pudieran les gustaría pues implantar pues es una república negra al estilo de Haití. Pero la cuestión es que al final España va a perder Cuba y va a perder el imperio. ¿Por qué? Tres problemas fundamentales. En primer lugar, la falta de apoyo externo. ¿Vale? La situación internacional es negativa para España. ¿Por qué? Por un lado, porque todos los países quieren desarrollar imperios y cuando no quede más territorio, pues habrá que quitárselo habrá que quitar los imperios a los que ya no los usen, por así decirlo, es decir, a los países que según el concepto de darwinismo social, pues demuestren que no pueden mantenerlos. Y eso va a hacer que, por ejemplo, Estados Unidos, pues a la búsqueda de un imperio, pues choque con España y sea Estados Unidos quien nos quiera quitar ese imperio. Y nosotros no vamos a contar con ayuda contra Estados Unidos porque nosotros no hemos tenido tiempo, ganas ni dinero para desarrollar una política exterior eficaz. Pero también son importantes, evidentemente, los problemas internos. Y es que los propietarios de las plantaciones tienen muchísimo dinero y muchísimo poder, con el cual van a impedir la aplicación de cualquier medida de autonomía, de cualquier medida flexibilizadora, de cualquier medida que pudiese suponer un cambio importante en el estatus de la isla. Entonces ellos van a utilizar su dinero y su fuerza mediante sobornos, mediante contactos, pues para evitar que España adopte medidas que favorezcan pues eso, el fin de la esclavitud, la autonomía de la isla, etcétera. Van a poner todas las trabas posibles para que las reformas que pudieran haber sido necesarias pues lleguen tarde, mal o nunca. Además, otro problema importante es que España a la hora de afrontar las guerras que tuvo en Cuba pues no tiene ni un ejército ni una marina eficaces. ¿Por qué? Pues para empezar porque son muy caros y España no estaba en la situación para ese tipo de excesos. El tercer problema es que evidentemente perdimos Cuba porque había otros que la querían y esos otros son los Estados Unidos. Estados Unidos ya había intentado adquirir Cuba en la primera mitad del siglo XIX e hizo varias ofertas formales a la monarquía española para que les vendiese Cuba. Afortunadamente para España, el hecho de que en Estados Unidos se produjese este enfrentamiento que va a protagonizar el segundo tercio del siglo XIX en Estados Unidos entre los partidarios de la esclavitud y los partidarios de la abolición de la esclavitud, va a hacer que durante ese segundo tercio del siglo XIX los americanos no puedan volver a las andadas por comprar Cuba. Más que nada porque Cuba tenía una economía esclavista y hubiese supuesto, adquirir Cuba hubiese supuesto para los americanos un desequilibrio del poder que tenían, del inestable equilibrio de poder que tenían entre los estados esclavistas y los estados no esclavistas. Así que dejaron un poco apartado el tema, pero una vez finalizada la guerra civil, que ya aparca el problema y supone para Estados Unidos pues, entrar ya con ese problema solucionado en la última parte del siglo XIX, van a volver esas presiones para intentar adquirir Cuba o, si no se puede adquirir, pues para lo que va a ocurrir finalmente, que es que la perdamos en una guerra entre Estados Unidos y España. Y es que hemos hablado de las guerras de Cuba porque fueron varias guerras de Cuba. Vamos a estudiar ahora dos de las más importantes. Hay una tercera, la Guerra Chiquita, pero bueno, vamos a quedarnos con las dos principales, que son, por un lado, la Guerra Grande, de la cual ya hemos estudiado en otros vídeos. Ya hemos estudiado que se produce entre 1868 y 1878, aprovechando el vacío de poder que se produce en España durante la Revolución Gloriosa, y en la cual Céspedes comienza la revolución por la independencia con el llamado Grito de Yara. En esta guerra, pues los rebeldes no van a contar con el apoyo de gran parte de la sociedad cubana, con lo cual no la van a poder ganar y van a tener que optar por las acciones guerrilleras, ¿no? A través de los llamados mambises, ¿no? Que como se llaman a los guerrilleros patriotas cubanos, los guerrilleros independentistas cubanos. La guerra se alarga, eso sí, porque España pues, no puede ni enviar tropas porque está muy liada con el sexenio revolucionario, con la distinta guerra, con la tercera guerra carlista, con la guerra cantonal, y no hay ni soldados ni dinero para poder aplacar y poder dar por finalizada esta guerra. Cuando ya por fin haya soldados y dinero, se envía al ejército y se consigue, Martínez Campos, recordemos que consigue firmar con los rebeldes, pues la paz de Zanjón, que establecía pues, cierto grado de autonomía y el fin de la esclavitud. Como las reformas hemos comentado que no se aplicaron en tiempo y forma conveniente por la presión de los lobbies esclavistas, los dueños de las plantaciones, pues llegó a haber una
una segunda guerra, la Guerra Chiquita, de la cual no vamos a explicar más, porque la siguiente guerra importante es la Guerra de Independencia, la que va a culminar finalmente la independencia, que estalla en 1895 y que dura hasta la derrota final de España en el año 98. Aquí su líder es José Martí, que es el que lanza el grito de Baire, y comienza una guerra en la cual los rebeldes ahora tienen más apoyo, más dinero, más medios que en el año 68, y con lo cual pues, van a poner en graves aprietos al ejército español en la isla. El general español que mejor supo cómo luchar contra estos guerrilleros fue el general Weyler, que utilizó tácticas antiguerrilla, que se utilizan hoy en día en las luchas contra las guerrillas por todo el mundo, basadas en las trochas, que desforestaban toda una franja de terreno de la isla para evitar el paso, para evitar que los rebeldes pudiesen moverse entre las distintas zonas de la isla sin ser detectados, y la reconcentración de los campesinos en determinados poblados para poder estar vigilados y sobre todo para evitar que estos campesinos pudiesen esconder, armar y suministrar a los mambises, ¿vale? Tened en cuenta que una guerrilla vive del terreno, entonces si le quitas el campesinado, pues los guerrilleros lo iban a tener muchísimo más complicado. El problema es que esta reconcentración campesina provocó, pues, para empezar, es un abuso de los derechos de las personas, les obligas a vivir en un sitio, en unas condiciones pues muy duras, y esta reconcentración provocó hambre y enfermedades, con lo cual fue un escándalo internacional y especialmente Estados Unidos empezó a amenazar con intervenir si seguía aplicando esta política, que era muy eficaz contra la guerrilla, pero también suponía un reto para los derechos, suponía una afrenta para los derechos de los campesinos cubanos. Así que ante las amenazas y las presiones, pues al final el gobierno español cede, retira a Weyler, pero la situación ya está muy tensa. Y en 1898, como vamos a ver, pues al final Estados Unidos cumple su amenaza, comienza la guerra entre Estados Unidos y España, y es con la derrota de España entre Estados Unidos cuando Cuba consigue su independencia en el Tratado de París. Pero tenemos que tener muy claro que si Cuba consigue su independencia en 1898 no es por su guerra de independencia, sino por el hecho de que en 1898 Estados Unidos interviene y se produce la guerra hispanoamericana, la guerra entre Estados Unidos y España. Estados Unidos lo que hace aquí es aprovechar la incomodidad de España y aprovechar la problemática y el desprestigio que suponía la guerra de independencia de Cuba para tener una excusa para intervenir en el Caribe y comenzar a construir su imperio colonial, después de haber fracasado en el último intento de compra que hicieron en el año 97. Para ello fue providencial el hundimiento del buque acorazado Maine, el buque acorazado americano Maine, en el puerto de La Habana. El hundimiento de este buque, que parece ser que fue un accidente, pero que los americanos rápidamente, especialmente su prensa nacionalista que controlaba a la opinión pública, culparon a España de este hundimiento, de un atentado español, le dio a Estados Unidos la excusa, lo que se llama técnicamente el casus belli, para poder declarar la guerra a España de una forma legítima. Estamos hablando del 25 de abril de 1898. España se prepara para una guerra muy desigual, en la cual va a sufrir graves derrotas. Las derrotas fundamentales, las que hacen que España pierda la guerra en muy pocas semanas, se producen en el mar. Tenemos en cuenta que son guerras coloniales y las guerras coloniales son guerras marítimas. Gana el que tiene la mejor flota, gana el que deja sin flota a su rival. Y es lo que le pasó a España. La inferioridad técnica y logística de la flota española, que al fin y al cabo está combatiendo a muchas millas y a muchos días de navegación de sus propias costas, incluso meses de navegación de sus propias costas, como sería el caso de Filipinas, hace que el enfrentamiento de las flotas españolas con las flotas americanas esté decidido desde el principio. Así, el 1 de mayo, la flota del Pacífico, la flota que defendía Filipinas, es destruida en la batalla de Cavite y un mes y poco después, el 3 de junio, es destruida en Santiago la flota que defendía Cuba. Perdidas las flotas, perdida la guerra, ya poco más, aunque haya escaramuzas en tierra, eso tiene ya poco sentido, así que España tiene que rendirse y con mediación francesa empieza en octubre unas negociaciones que culminan en el Tratado de París del 10 de diciembre.
La paz supone para España el fin de su imperio colonial, lo que en esos momentos de darwinismo social y de imperialismo supone una humillación internacional. España bajaba de categoría, evidentemente, en el rango de naciones. Lo poco que quedaba del imperio, unas cuantas islas camino del Pacífico, se venden a Alemania, que llevaba ya unos años detrás de ellas, las Islas Palau y las Islas Marianas, por tanto, pues se entregan a Alemania, y Estados Unidos se queda con todo lo demás, se queda con Filipinas, se queda con la isla de Guam, en el Pacífico también, se queda con Puerto Rico, y no es que se quede con Cuba, porque Cuba se le concede la independencia, ya que al fin y al cabo todo esto había empezado por el deseo de independencia de los cubanos, pero sí que es cierto que desde entonces Cuba queda como una especie de protectorado americano. Para España, la factura material son aproximadamente 120.000 soldados y 2.000 millones de pesetas de la época. Pero lo peor es el golpe político y el golpe moral. Y es que el 98 supuso una gravísima y profunda crisis de conciencia en España. Los españoles de repente se dan cuenta de que su lugar en el mundo no es el que ellos pensaban. Se dan cuenta que la España imperial ha muerto. Y ha muerto, además, con gran estrépito. En un momento en el que precisamente tener imperios daba la medida del valor de un país entre las naciones. ¿Vale? Pues justamente en ese momento España baja de categoría. Justamente en ese momento España pierde su imperio. Esto supone que en España se realiza una autocrítica, podemos incluso calificarla de desmesurada, que deja en los textos periodísticos, en los textos literarios, en los ensayos, en la opinión en las tertulias, una fuerte sensación de amargura, de tristeza, de complejo, en el cual los españoles, los intelectuales, por ejemplo, empiezan a cuestionarse en qué consiste, qué es lo que es España, porque si España se definía como un imperio glorioso, si ya no es imperio glorioso, ¿qué es España? ¿Qué es ser español? ¿Qué queda de ese pueblo que derrotó a Napoleón? ¿Qué queda de ese pueblo que conquistó las Américas? ¿Merece la pena ser español? Entonces, ante esta pregunta, ante este análisis de qué es España y qué es lo que va mal en España, esta pregunta va a llenar toneladas de papel, toneladas de escritos, opinión por todas partes, y de hecho hay incluso una generación literaria y de pensamiento que se define en torno a esta pregunta y en torno a esta crisis que supone el 98. La famosa generación del 98 se llama así porque es el mejor exponente de esta crisis de conciencia de la que estamos hablando. A nivel político, esta sensación, esta crisis de conciencia, cristalizó en una ideología a la que llamamos regeneracionismo. El regeneracionismo, fijaos que estamos utilizando un término biológico, pues es hijo del darwinismo social, ¿no? ¿Por qué? Porque el darwinismo social explicaría lo que estaba pasando en España. España sería así como una especie de fósil de dinosaurio, ¿vale? Los dinosaurios fueron grandes, poderosos, dominaron el mundo, pero hoy en día son simplemente piedras, y en su momento su falta de adaptación les condenó a la extinción. Es exactamente lo que ellos veían que le había pasado a España. España debe regenerarse para poder evolucionar, para poder adaptarse a la sociedad actual. Y para ello los regeneracionistas, como médicos, como biólogos, y de hecho un término que ellos utilizan, por cierto, es el término del cirujano de hierro, ¿vale? Luego hablaremos de él. Los regeneracionistas lo primero que hacen es identificar cuáles son esos problemas que han impedido la adaptación española y que han tenido a España atrapada en el pasado. Problemas graves que España tiene que solucionar para salir adelante. Y identifica fundamentalmente tres. El primero, el caciquismo, ¿vale? Hay que acabar, tenemos un régimen oligárquico, el sistema de restauración es un régimen oligárquico basado en la corrupción que expone el caciquismo. Bueno, pues para salir adelante eso tiene que acabar. El segundo problema es el atraso del campo. Hay que modernizar el campo. Hay que hacer una reforma agraria que transforme a los campesinos en campesinos propietarios, con su propia tierra, porque así podrán invertir en ella, mejorarla y aumentar la productividad, aumentar la riqueza suya y del país. Y en tercer lugar, el otro gran lastre que piensan los regeneracionistas que arrastra a España es el analfabetismo. Hay que erradicar el analfabetismo de una vez por todas y hay que aumentar la inversión y hay que aumentar la educación y la cultura general del pueblo. El regeneracionismo, como ideología, llegó a todas las capas políticas y de la sociedad. Es transversal y tenemos regeneracionistas en todos los partidos, incluyendo los partidos dinásticos. Por ejemplo, Maura es un regeneracionista
que milita y que va a ser muy importante en el Partido Conservador, o Canalejas, que es otro regeneracionista que en este caso milita en el Partido Liberal. Pero entre todos los regeneracionistas hay uno que destaca, que es el que digamos, le aporta las principales ideas y términos del movimiento, que es Joaquín Costa. Joaquín Costa es el regeneracionista por excelencia. Incluso llegó a fundar un partido que es la Unión Nacional, pero como todos los partidos no dinásticos, como todos los partidos que se quedan fuera del sistema, evidentemente no es un partido que tenga poder o que gane elecciones, pero sí, Joaquín Costa va a ser muy importante por la influencia que va a tener en los demás partidos, o en gente como Maura o en gente como Canalejas.